El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 2. El viaje al sur. Guthrock Spume miró a los altos acantilados de la costa de Norland desde la proa de la bestia podrida. A ambos lados del poderoso galeón, los buques de la plaga de Spume bajaron robustas rampas de madera que salpicaron en el agua de mar. Cada barco era lo suficientemente grande como para competir con los mejores de Marienburgo, y bajando de cada rampa llegaron caballeros del caos, bestias sangrientas, ogros dragón, carros y templetes del caos a cargo de los mutantes del lejano norte. El yelmo sin rasgos de Spume asintió una vez con aprobación ante la vista. El nido de pseudópodos que formaba parte de su verdugo, Eogric el Vil, andó ruidosamente hasta el ancho de su amo para ver a sus ejércitos desembarcar en la playa. «No hay sureños», entonó el verdugo sombríamente. Una fuerte brisa, un fuerte contraste», respondió Spume. «La última vez que traje la guerra a esta costa, su emperador asistió a la batalla en persona para rechazarnos». «¿Cómo?», preguntó honestamente Eogric. «Con la ayuda de la bruja de nieves, Kislevita», respondió Spume. Karl Franz huyó a esconderse detrás de sus faldas, rogándole que le congelara el mar alrededor de mis hordas. ¿Qué clase de hombre deja a una mujer hacer el trabajo de un guerrero? «Un cobarde», dijo Eofric. «Un cobarde con suerte. Esta vez será diferente». Hubo un crujido de maderas cuando un tentáculo enorme se extendió desde el casco de la bestia podrida y curvó su punta por la cintura de Spume. La extremidad del kraken llevaba al señor de la guerra junto a la horda de abajo, poniéndolo sobre el palanquín que sus mutantes llevaban. «Esta vez», gritó el señor de los tentáculos por encima del hombro, «mataré yo mismo al bufón». Spume levantó alto su hacha picada de viruela. Con la proclama de un centenar de cuernos de guerra, la gran procesión se puso en marcha. Mientras los Glotkin estaban saqueando Marienburgo, la flota de Guthrock Spume tocó tierra en las costas de Norland, como lo habían hecho muchos años antes. Esta vez, los barcos elfos que habían esperado para acosarlos estaban notoriamente ausentes,
y no había ejércitos imperiales a la espera en la playa para impedir su paso. Balizas de advertencia parpadearon desatendidas en los acantilados mientras los ejércitos de espume se derramaban. Los hermanos de la espada, una tribu que se contaba entre las partidas de guerra más aventureras de la gran agrupación de espume, estaban ansiosos por demostrar su conocimiento del terreno nordalés. Cada verano se encontraban entre las tribus que asaltaban las aldeas a lo largo de la costa, saqueando todo lo que podían antes de que los ejércitos de Karl Franz los llevaran de vuelta a sus barcos lobo. Actuando como punta de lanza de la columna en expansión que emprendía su camino a lo largo de los acantilados, los hermanos de la espada siguieron la carretera de la costa oeste hasta que viró al sur a través de los páramos hacia el bosque del Laurelhorn. Extrañas llamadas gimientes y llamas oscilantes parpadeaban las profundidades del bosque, pero pocas de las partidas de guerra de espume fueron suficientemente idiotas para investigarlo. Los que lo hicieron no fueron vistos de nuevo. Antes de que hubiera pasado un día de viaje, la espinosa hierba de los acantilados dio paso a arbustos y después a un demacrado bosque. Un mar de árboles cubría el horizonte desde un extremo al otro. Cosas sin nombre aleteaban en el aire por encima de su dosel. La carretera de la costa la atravesaba y luego giraba hacia el sur para seguir su alero. El tosco camino que seguía a lo largo del bosque llevaba a lo largo de la frontera de Nordland hasta Marienburgo. Espume no tenía ninguna intención de llegar a la ciudad portuaria, al menos no hasta que los Glotkin la hubieran saqueado para el momento de su llegada. En cambio, el ejército invasor seguiría el borde del bosque en un viaje de 2 días, después de lo cual penetrarían en los bosques oscuros de Middenland para abrirse camino rumbo del sudeste hacia la misma Altdorf. El plan de los Glotkin había sido esbozado para cada uno de sus señores de la guerra, y era para dirigir sus dispares ejércitos a la capital del imperio para el día, o más bien para la noche, de Heimesnach. Sin embargo, Espume tenía ambiciones propias y tenía previsto llegar a la ciudad antes que sus iguales, saqueando y reclamando la gloria de la conquista para sí mismo. Al dejar los caminos del imperio y bajar hacia el sur a través de un denso bosque, Espume se arriesgó a las extrañas extensiones de una tierra tan crecida que incluso los rayos del sol rehuían sus profundidades. Tal era su confianza en su propia capacidad y la de su blindada élite, que creía que podía abrirse camino luchando a través de lo que encontrase en el bosque y descender sobre la puerta norte de Altdorf mucho antes de que los Glotkin hubieran talado su camino a la capital. Desafortunadamente, el plan de Espume tenía un defecto fatal. La espesura de los bosques del imperio no era para ser traspasada a la ligera. Los ejércitos del norte, más acostumbrados a ver la tundra y montones de hielo, tenían poca idea de lo denso y malévolo que se convertiría el terreno.
Los caminos que conducían a lo largo del borde del bosque de Laurelorn eran lo suficientemente amplios y al principio caballeros armados e incluso pesados carros hicieron su camino a lo largo de ellos sin incidentes. Aquí y allá una patrulla del imperio o vigilantes de caminos espiarían la hueste de guerra que avanzaba y enviarían mensajeros cabalgando para advertir a sus amos. Todas, excepto una de estas partidas, se vieron acechadas por los escoltas de afilados ojos del ejército montado. Las tribus nómadas del norte eran jinetes naturales, cada uno montado sobre el más robusto de los corceles, y después de unas instrucciones, golpes sangrientos perseguían a los hombres de las tribus, mientras golpeaban a los sureños que huían. Cada vez que los jinetes regresaban con las cabezas cortadas de aquellos mensajeros que habían matado, sus horripilantes banderas se teñían de nuevo. Sin embargo, había un hombre que patrullaba el bosque de Laurelorn que escapó desadvertido de las tribus invasoras. Marcus Wulfhart, famoso héroe de Middleham. El explorador veterano se lanzó a través de las bestiales huellas del bosque, lo suficientemente cualificado en las formas de ocultación para permanecer invisible, hasta que llegó a la encrucijada de Estelwerd. Hasta allí cabalgó duro hasta el campamento forestal en expansión de Boris Todbringer, donde entregó el mensaje de que un vasto ejército de adoradores del caos estaba en marcha. Para su asombro, el Graf Todbringer le dijo que ya lo sabía. Embajadores de Ulthuan habían visitado al conde lector la noche anterior, a pesar de que los hubo despedido pronto. El Graf sostuvo que no podía aguantar desde el corazón del bosque hasta la gran ruta del norte, no cuando estaba tan cerca de encontrar y matar a su némesis, Kazrak el Tuerto, y por lo tanto poner fin a la amenaza de las tribus hombres bestia de una vez por todas. Todbringer insistió en que los invasores de Norska no eran inusuales en esta época del año, y que la costa había superado cosas mucho peores. Wulfhart se esmeró para describir la magnitud de las columnas blindadas que había visto montar hacia el sur. Pero la opinión de Todbringer ya estaba fijada. Algo brilló en el único ojo del Graf, algo poco saludable y peligroso que amenazaba con estallar en violencia en cualquier momento. Wulfhart decidió no presionar el asunto y en su lugar se apresuró a Aldorf, esperando que sus advertencias fueran tomadas más en serio por la corte imperial. En el momento en el que el mensaje del mariscal de la caza llegó al palacio imperial, 3 de los supervivientes condes electores del imperio estaban exigiendo audiencia con el mariscal de la Reiksguard, Kurt Helvor. Las fronteras del imperio estaban en crisis y los ejércitos de Karl Franz se extendían en una delgada línea. Aunque varios de los electores habían prometido sus espadas para defender el reino directamente, los más políticos de mente discutían en las suntuosas habitaciones del palacio de Karl Franz.
Los electores Gausser, Haupt Andersen y von Liebig estaban gritando a la vez. Sus voces resonaban con fuerza alrededor de la acústica perfecta del gran atrio. Los sirvientes y ayudantes de los tres condes hacía tiempo que se habían retirado, dejando a sus amos y ama en su guerra de palabras. Solo Kurt Helvor, el más fuerte brazo derecho de la ley de Karl Franz, durante más tiempo del que quería recordar, había gastado el suficiente tiempo para escuchar sus debates. Helborg había llegado a odiar a las trampas de la ley imperial en los últimos meses. Desde la desaparición de Karl Franz en la frontera norte y la pérdida de Volkmar en la noche de Stirland, muy pocos hombres quedaban con antigüedad suficiente para dominar las enérgicas personalidades de los condes electores. Cada día los políticos ostentosamente vestidos se limitaban a gritar y empujarse en el pecho los unos o los otros, cada cual creyéndose el candidato ideal para el puesto de administrador en ausencia de Karl Franz. Sin embargo, esa conversación era peor que inútil en tiempos de guerra. El imperio necesitaba guerreros y curanderos mucho más que simples políticos. En los últimos días, más y más presagios de desastre habían sido llevados a la corte imperial. Un puñado de nuevas enfermedades habían comenzado a rondar las calles de Altdorf. Cada brote pequeño era pequeño pero muy virulento. Los incidentes de sangre en la tos y polvo en los pulmones habían aumentado considerablemente, y cada planta en cada cama y jardinera estaban ahora infestadas de moscas sucias. La población estaba empezando a enfermar de paranoia y muchos de sus distritos habían sido puestos en cuarentena, dando lugar a severos incidentes de disturbios civiles que el mismo Helborg se había visto obligado a sofocar. Los rumores de que Marienburgo habían caído persistieron, y el Reich occidental se ahogaba con islas extrañas de musgo de tumba, una vegetación espesa y resistente que había contaminado el gran río hasta las murallas de Carroburgo. Las noticias del este eran igual de malas. Una patrulla de Bechafen había galopado todo el camino a través del imperio para entregar informes de la concentración de inquietos muertos en cada bosquecillo solitario y ruinas, aumentando en grandes números por mucho que fueran rechazados, ya que las energías de la muerte saturaban las tierras. Incluso para empeorar las cosas, un gigantesco barco plaga había sido avistado en el Golfo de Kislev, dirigiéndose hacia la costa. Helborg había luchado contra los poderes de las tinieblas durante mucho tiempo para descartar estos informes como las fantasías de la gente común. El imperio estaba siendo asaltado de extremo a extremo, no solo por un ejército convencional, sino por otro sobrenatural. Pronto se requerirían medidas drásticas si se quería mantener el orden.
De acuerdo con el apasionado discurso de Marcus Wulfgard, había entregado a toda la corte imperial en presencia de todos los prebostes habidos posibles en la ciudad. Los problemas de Aldorf solo estaban empezando. Los ejércitos del caos estaban en marcha a través de Reichland y Nordland por igual, y a juzgar por su camino buscaban converger sobre la ciudad dentro de este año. Las noticias del mariscal de la caza no fueron las únicas advertencias en llegar a la administración de Helborg. Un pergamino yacía rasgado en pedazos en los cuartos del mariscal con las iniciales VVC acurrucándose al final. Llevaba no solo una advertencia, sino una propuesta impensable. Tal vez Sigurd Helborg se habría dado cuenta de la insidiosa naturaleza de las fuerzas caóticas que fueron corrompiendo su ciudad desde dentro, habría prestado más atención al mensaje. Relato: El regreso de Festus. El sótano abovedado bajo el hospicio abandonado era cálido y tranquilo, tal como al doctor Festus le gustaba. El apotecario oscuro cantó un resonante bajo que habría hecho sentirse orgulloso a Detlef Sierck mientras trastabillaba hacia un banco cubierto de vidrio. Decantando cuidadosamente un alambique de pus primaris en un recipiente a fuego lento de sangre de gallo, volvió la cabeza y respiró hondo, lo que debería ser suficiente para el siguiente verso. La melodía era una cancioncilla de Nurgletes que había recogido durante su estancia en el gran jardín de su maestro. No había sido capaz de sacársela de la cabeza desde entonces. No es que le importara. Había incluso añadido unos versos propios en estos últimos días. Rompeti Tom, tidle ojopo, hervir la sangre y allá vas. Festus olió felizmente el hedor repugnante que emanaba del platillo de cobre del calibre 7, cercano a la perfección, pero todavía quedaba camino por recorrer antes de que el sexto ingrediente estuviera completo. Sin embargo, aunque estaba de regreso en tierras civilizadas, se mostraba confiado del éxito. Había sido casi imposible hacer ninguna investigación adecuada en los yermos helados del norte, con todo el viento, aguanieve y granizo zumbando alrededor. Por muchos que a Festus le encantara la vertiginosidad variedad de sujetos de pruebas allá en el norte, más de un brebaje se había congelado antes de que pudiera alimentar forzosamente con él a algún recipiente afortunado. Sus sanguijuelas habían protestado una y otra vez sobre el constante frío, y se había arriesgado a la tortura o al agrietamiento de su equipo cada vez que probaba sus venenos en batalla. Al final había empacado sus herramientas y dirigido hacia el sur hasta Aldorf, una ciudad tan ocupada que incluso uno tan fétido como él podía escapar a la detección. Para su placer,
se encontró con su reservado hospicio más o menos como lo había dejado. Instaló su laboratorio en el sótano esa misma noche. El tiempo del doctor entre los brutales norteños había sido muy informativo y había obtenido algunos materiales vitales, pero al final sus pequeñas vacaciones solo les habían desviado de la gran obra. Uno no podía dar vida ilimitada al mundo mientras caminaba a la sombra de la muerte. Fomentar la verdadera abundancia significaba abandonar el mundo del asesino por un tiempo, y para un hombre de aprendizaje como Festus eso estaba bien. Recogiendo la mitad superior de un cadáver y sujetando su brazo extendido, el señor de las sanguijuelas bailaba torpemente a través de su laboratorio. Alimentalos, retuércete. Grita, 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 roe los dedos y rompe la crema de sus dedos. Apoyando su pareja de baile contra un remojado taburete, el médico retorció la espita insertada en el cuello de uno de los cadáveres que colgaban boca abajo de los arcos de la bodega. Un grumoso líquido gris brotaba de la boca abierta del cadáver y Festus llenó un generoso frasco de cristal hasta el borde, antes de limpiar el sobrante con un regordete dedo. No pudo resistirse a probarlo después, mirando a su alrededor con aire de culpabilidad para ver si alguno de sus cadáveres lo estaban viendo. Picante, pero bueno. Y de todos modos, ¿quién podría envidiarle? Siempre se había preguntado si sus compañeros apotecarios producirían mejores ingredientes en su interior que fuera. Efectivamente, sabían espléndidos. Su mente vagó con una melodía diferente. Distribuir las viruelas en las jardineras. Tum titum, tum titum, tum titum, acaricia a los convertidos. Tum titum, tum titum. Hubo una serie de burbujeos en el caldero del centro entre los 7 bancos de la bodega. El ruido sobresaltó Festus haciéndolo quedar en silencio. Todavía no había encendido el fogón hoy, estaba seguro de ello. El doctor escuchó un silbido bajo y sibilante. Cada cadáver en la habitación se volvió hacia él, pronunciando su nombre. La habitación se llenó de un hedor indescriptiblemente poderoso que ya había olido antes, en la época en que todavía había sido un humano. ¡Oh! Dijo el doctor, colocando lenta y cuidadosamente su material de cristal en el mostrador.
Un sudor frío comenzó a aparecer en sus flácidos carrillos. Su temor se disipó un poco cuando una diminuta cabeza cornamentada asomó saliendo del caldero. Su sonrisa, rezumando podredumbre, recordaba a Festus, un amigo suyo. ¡Abundancia! Abundancia. ¡Abundancia para ti! Abundancia. ¡Abundancia, pequeño! Dijo Festus con cautela. Miró a su alrededor, pero los cadáveres habían vuelto a la normalidad. El pequeño demonio feo le echó un vistazo por un momento, se mordió el labio irregular y el caldero burbujeó de nuevo. Ojo, trae noticias. Voceó, levantando sus asquerosos y diminutos brazos deformes en celebración. Entonces dilas, Respondió el doctor. por tus cuernos, yo diría que tienes un mensaje de Kugath, ¿correcto? Correcto. Dice, doctor, quémame rápido. ¿Quemarte, pequeño? Dijo Festus con el ceño fruncido. ¿Por qué en el nombre de Nargel iba yo a querer hacer eso? Vienen labios goteantes, señor Calabaza. Labios goteantes marchan rápido. Dijo el demonio con seriedad, pero canturreando. Otros dos pequeños demonios cornudos se levantaron a cada lado del caldero que burbujeaba y asintieron con la cabeza como niños serios. Labios goteantes. ¿Labios coteantes? ¿Te refieres a los trillizos, los Glotkin de Norska? El cornudo Nurglete asintió vigorosamente en respuesta. Los Glotkin se están acercando a Aldorf ya, reflexionó Festus. Permíteme que lo dude. Dos Altdorf. Estofado de Altdorf. Cantaban. Los amortajadores harán una nueva Altdorf. Interesante. ¿Y sois los tres amortajadores, entonces? ¿Es por eso que Kugath quiere que os queme? El primero de los Nurgletes entrecerró sus ojos y asintió alegremente. Burbujas malolientes estallaron a su alrededor, dejando bocanadas grises en el aire. Niebla tóxica, declaró. Creo que entiendo. Quemándote, pequeño, podemos hacer la ciudad más a nuestro gusto. ¿Es eso cierto? Dos Aldorf, Nueva Aldorf. Dos Altdorf, nueva Altdorf. Chillaron los Nurgletes, remando alrededor del caldero y chapoteando entre sí. Dos Altdorf, nueva Altdorf. Dos Altdorf, nueva Altdorf. Sí, dijo Festus. Bueno, cuanto más acerquemos a esta antigua ciudad sombría, a la gloria del jardín del maestro, más felices estaremos todos. El médico colgó un galón de suciedad fuera de la caldera con un tazón grande de vidrio, cogiendo varios Nurgletes en el proceso. Bien, mis pequeños amigos desinteresados, es hora de que vayáis al fuego.
Mientras los astros de Aldorf competían por el poder entre ellos, los incansables ejércitos de Gutrok Spume estaban ocupados abriéndose camino a través de la espesa maleza del bosque del Drakkwald. Con el fin de detener una mayor velocidad, todo el desfile al completo había roto la formación y desmontado, con los ogros dragón de su seno tajando un camino para el palanquín de Gutrok Spume. Muy pronto el señor de los tentáculos también se redujo a viajar a pie, ya que el bosque estaba vivo con curvada vegetación, sus zarcillos atrapando las piernas tanto de hombres como de bestias por igual. A no mucho tardar, la horda de Gutrok Spume, que había hecho tan buen tiempo a lo largo de los aleros del bosque, se había desacelerado a un paso de tortuga. Los bosques del imperio estaban demostrando ser una barrera mucho más eficaz que cualquier ejército mortal. Los días fluían en noches y de nuevo en días. Los ocasionales bramidos y rugidos de la espesura del bosque por delante hacían alusión a un oscuro destino esperando a las tribus del norte. A medida que las partidas de guerra del norte se desorientaban cada vez más y se dispersaban, el bosque del Drakkwald se tragó lentamente a los invasores. Los que Spume envió a reconocer el terreno nunca fueron vistos de nuevo, reclamados por monstruos sin nombre u ocultas manadas de hombres bestia que les atraían a una trampa sangrienta. El anudado dosel de robles gigantes oscurecía las estrellas, cortando a Mansliev en cintas intermitentes y reduciendo a Morsliev a un tenue resplandor. A medida de extraños juegos ardían y criaturas aullaban a la luna del caos. Mientras los ejércitos de Spume empujaban más y más en la densa masa del Drakkwald, los guerreros de su vanguardia cortaron una cortina de musgo colgante, revelando una red de cuevas ocultas en las faldas de una cumbre boscosa. Sin previo aviso, algo monstruoso salió en tromba hacia afuera de la mayor de las cuevas, salpicando sangre de sus fauces barbudas. Parte sapo, parte insecto, parte dragón. La cosa era tan infecta que incluso los guerreros de élite de Spume tropezaron hacia atrás al verla. Una lengua con garras se disparó por el aire, donde el mayor de ellos había estado un instante antes de retirarse, aunque antes de que el apéndice pegajoso se retrajera con un chasquido. El monstruo babeante dio un rugido gutural que atacaba a la mente desde dentro. Varios de los guerreros blindados daban voces, golpeando sus hachas y mazas contra sus propios yelmos en un intento de escapar del crudo horror que agredía sus sentidos. Con el sonido del rugido de la criatura, decenas de hombres bestias salieron de las desmoronadas rocas por encima de la guardia de la bestia. Muchas de las criaturas más pequeñas tenían flechas preparadas en los arcos, mientras que los más grandes miraban imperiosamente hacia abajo, levantando hachas a dos manos con sus manos nudosas.
Más de las cosas salvajes salieron de los bosques alrededor de la vanguardia de Espume. Varias de las bestias gritaron como uno solo, mientras el señor de los tentáculos se abría paso entre las filas hacia la conmoción. Algunas de las criaturas más horribles levantaron sus peludos brazos en alto, cantando en una forma degenerada de la lengua oscura. Una de las numerosas bestias, un chamán con un bastón del rebaño lleno de baratijas colgadas, apuntó hacia Espume y parloteó con entusiasmo en una serie de gruñidos guturales. El chamán llevó sus nudosas manos justo delante de su pecho de barril y sacudió el puño doble, un gesto de unidad que trasciende las barreras del idioma o la geografía. Como si leyera la intención de la señal, la bestia repugnante que había salido corriendo fuera de las cuevas para amenazar a la vanguardia se retiró una vez más, resoplando niebla multicolor de sus costrosas fosas nasales, y se escabulló de nuevo en su cueva. Espume hizo un gesto a su armado guardaespaldas por formar, acercándose al chamán en medio de los hombres bestia. Era evidente que la criatura quería hablar en lugar de luchar, y el señor de los tentáculos se inclinaba a permitírselo. Algunos aliados familiarizados con los alcances del Drakwal podrían ser muy útiles. Relato: una extraña bienvenida. Gutred Espume caminó a través del manto sembrado de raíces del Drakwal, con su escolta armada cerca de él. Hombres bestia llenaban el bosque en todas las direcciones, con sus pequeños ojos brillantes reluciendo como un enjambre de luciérnagas atrapadas en ámbar sombreado. En medio de ellos estaba la bestia chamánica que lo había saludado con su versión mutilada de la lengua oscura. Los ojos rasgados de la criatura brillaban mientras Espume se acercaba. Una extraña bienvenida, dijo Espume, con sus tentáculos retorciéndose lentamente a su lado. A su alrededor, las bestias bípedas del chamán del rebaño susurraron y murmuraron, con las hachas en alto y las piernas preparadas. La bestia chamán respondió con una serie de balidos guturales. como digas, Contestó Espume. pero mis compañeros no son tan rápidos de ingenio. ¿Eres capaz de hablar las palabras del hombre? El chamán tomó un sucio vial de un líquido color rosa de su túnica. Con un cuidado excepcional dispensó solo una gota en su lengua áspera antes de doblar la boca de una manera que recordaba a Espume a un buey rumiando. Cuando el heraldo lo necesita, respondió el chamán de mala gana, apoyándose en su bastón. excelente, Respondió Espume, inclinando la cabeza. vamos a hablar de la caída del imperio. Tú eres el tentaculado, campeón de nuestro padre. El padre cuervo me lo ha dicho a través del fuego esta última luna. Es verdad, soy el verdadero elegido de Nargel,
respondió Espume. Yo sigo las órdenes de mi señor, haciendo recaer su generosidad hacia el sur, y tú me ayudarás, heraldo, o me dejarás pasar. El padre Cuervo dijo la verdad, dijo el chamán en un tono extraño, impropio de su raza. Se veía que hacía un esfuerzo. Con asombro se arrodilló en el manto de hojas. Detrás de su yelmo, los ojos color blanco lechoso de Espume se abrieron mientras 1000 hombres bestia levantaban sus espadas en lo alto en señal de saludo. Las tribus de hombres bestia que se habían unido llevaron a los ejércitos de Espume por el bosque, eligiendo caminos que los norteños nunca habrían encontrado por su cuenta. A medida que las horas pasaban, los robles gigantes del bosque se hicieron aún más retorcidos, oscuros, extraños. Verdes, negros y marrones dieron paso a grises y blancos, mientras los bosques y árboles quedaban ahogados por las telarañas. El bosque alrededor de ellos había crecido en silencio. Muchos de los que habían hecho su camino a través de la maleza se preguntaban por qué, hasta que vieron picos y garras que sobresalían de los grupos de telarañas. Aquí, allá, por todas partes, había bultos más grandes, lo suficientemente amplios como para contener un cadáver humano en ellos. De repente se oyó un coro de gritos ululantes. La masa de telarañas a su alrededor vibraba con actividad. De cada sombra se arrastró una araña grotesca, con un goblin silvano montado sobre su lomo. Cada jinete piel verde estaba traspasado por huesos y canillas emplumadas. En el corazón del enjambre estaba un larguilucho cacique goblin que vestía una emplumada máscara de flecos. Los ojos del goblin brillaban verdes en la oscuridad, mientras la gigantesca araña gris que utilizaba como corcel escogía su camino a través de las telarañas de arriba. Vislumbrando terreno abierto a través de los árboles próximos, Gutrot Espume se lanzó de lleno a través del bosque, llamando a sus hombres para que lo siguieran. En los confines claustrofóbicos de los bosques, su caballería estaba despojada de su ventaja, pero si podían llegar al claro, las tablas se darían la vuelta. Blindados norteños se estrellaron a través de la maleza después de su señor, con flechas rebotando en su armadura. Hombro con hombro corrieron a través de los bosques sin saber qué peores criaturas que los goblins se acercaban.